Muy pero muy buenos días, comenzamos un nuevo análisis para el día de hoy, tenemos una nueva semana, tenemos una nueva vela semanal. Comenzamos muy pero muy bien, tuvimos durante el día de ayer una increíble subida de casi un 3% en el caso de Bitcoin. Otras criptomonedas como Solana, Dogecoin y Ethereum también estaban rodando entre el 5 y el 6% de subida, así que muy pero muy linda toda la subida que tuvimos en el día de ayer. En este momento estamos en una pequeña lateralización, tiene lógica, después de una gran subida el mercado tendrá a lateralizar, veremos a ver qué es lo que sucede para saber si de esta manera el día de hoy podemos tener una intención de subida más o por el contrario un retroceso para normalizar el precio. Bien, comencemos como siempre con gráfico mensual. Estamos a nada, solamente un día y 13 horas para que esta vela mensual termine. La verdad que está terminando mejor de lo que esperaba. Al principio, la verdad que tuve mucho temor, por así decirlo, con respecto a esta vela mensual, porque estuvimos, recuerden, en la zona de los $108.000 aproximadamente y daba una intención muy, pero muy bajista. Esta vela, si bien es bajista, pueden ver que tiene una mecha grande y demás, pero la realidad es que esta vela por lo menos está mostrando indecisión. Es una vela con estructura bajista, es una vela que tiene el cuerpo en la parte baja, podría ser tranquilamente una vela bajista, pero la verdad que por cómo estuvo en el día de, digamos, hace 2 o 3 días atrás y como está ahora, el panorama mejoró bastante bien, así que veremos a ver si finalmente estos día y 3 horas que nos resta podemos aprovechar un poco para ver una recuperación del mercado y si eso sucede, el panorama puede ser muy positivo. Al mismo tiempo, pasemos al gráfico semanal. Al mismo tiempo, no estamos por el momento perdiendo esa zona de soporte en la cual estuvimos hablando tanto tiempo. Recuerdan, habíamos dejado esta zona marcada. Se ve bastante mejor en gráfico diario. Lo voy a probar en gráfico diario, así lo ven un poquito mejor. Habíamos dejado toda esta zona marcada para que ustedes lo tengan como referencia. Y finalmente, hasta el momento no la estamos perdiendo. Pueden ver acá, pasamos ahora sí, entonces vuelvo al gráfico mensual, semanal, perdón. Estamos en este momento con toda la caída que tuvimos la semana pasada. El día, recuerden, los domingos a las 9 de la noche, hora argentina, comienza una nueva vela semanal y concluye la vela semanal anterior, con una gran recuperación, una estructura que es considerablemente alcista, si bien es una vela completamente roja, con mucho cuerpo y demás. Como les digo, la recuperación de un 3% en tan solo 12 horas, como fue en el día de ayer, da una gran esperanza con respecto a todo lo que pueda llegar a suceder en los próximos días. Veremos a ver si tenemos el resto de esta semana como para poder mostrar un poco más de decisión. Es importante que esta semana también demostremos decisión alcista, porque si eso no sucede, volvemos al mismo panorama. Por el momento, hay que tener importancia que la zona de soporte de la cual estuvimos hablando no está perdida, sigue estando vigente. Veremos a ver si finalmente tenemos la fuerza suficiente como para poder retomar esa intención. Al mismo tiempo, estamos en un periodo bajista del MACD. Por el momento, el precio no está logrando hacer nuevos mínimos. Eso es valioso, eso es importante. Eso nos da intenciones quizás de alguna subida en el corto y mediano plazo. Veremos a ver si esto también tiene la fuerza suficiente. Ya en el gráfico diario, tal como veníamos mencionando, una de las cosas más importantes será, primero que nada, bueno, obviamente el aguante en esta zona de soporte, que uno entenderá que esto sí fue una zona de ruptura, y es cierto, es una vela de ruptura. Todo esto que sucedió acá es una vela de ruptura, es una vela con mucho cuerpo, con mucha decisión. Hubo gran intención bajista del mercado que nos llevó prácticamente, fíjense, desde la zona en un solo día, desde la zona de los 113.400 aproximadamente hasta la zona de los 108.500, más o menos, bien. Sin embargo, recuerden que cuando hay una ruptura, no es la vera ruptura en sí la que tiene la mayor importancia dentro de un movimiento. Obviamente uno lo puede aprovechar, de hecho en mi caso particular pude aprovechar toda esta bajada sin ningún inconveniente, pero hablando ya de la continuación bajista, lo que más importa es la vela de confirmación. Y fíjense que en este caso la vela de confirmación, o sea, es esta verde que está acá, y si nosotros hubiésemos esperado una continuación bajista para lo que fue esa ruptura, esa vela también tenía que ser roja. Tenía que hacer nuevos mínimos, tenía que demostrar fuerza bajista. No la demostró. De hecho, al día siguiente, si uno supiera, ok, quizás esta no fue de decisión bajista, pero quizás la que sigue sí, al día siguiente también tuvimos esta indecisión hacia el mercado. Entonces la gran intención bajista que estaba demostrando con esta vela grande que tuvimos acá, se frenó.
¿Qué fue lo que rápidamente sucedió? Nos volvimos a meter en la zona de soporte. Esto es muy, pero muy valioso. Esto nos puede demostrar intención alcista en el mercado. Veremos si finalmente esta semana tenemos la fuerza suficiente para poder aguantar todo esto que estamos mencionando. Pero en primera instancia, esta recuperación y reingreso a esta zona de soporte es súper valiosa. Pasemos ahora bien, bueno, al mismo tiempo, para terminar, antes de pasar a temporalidad de 4 horas, con respecto al gráfico diario, estamos perdiendo fuerza en este MACD, estamos perdiendo fuerza bajista, eso también es importante, así que muy, pero muy bien. Temporalidad de 4 horas, mucho para decir, ¿no? Toda esta hermosa subida que tuvimos en el día de ayer, tuvimos un gran lateral, todo este lateral que nos estuvo prácticamente desde el día jueves, viernes y sábado y los principios del domingo. Enorme lateral que, y esto para quienes están en el programa con nosotros, nos tuvo con volatilidad cero en temporalidad de 4 horas y saben que cuando esto sucede el mercado explota y explota con fuerza. ¿Qué fue lo que sucedió después de la volatilidad cero? Tuvimos esta explosión alcista. Ojalá lo hayan logrado aprovechar porque hubo una gran intención en este caso, pero muy interesante. Al mismo tiempo, temporalidad de 4 horas, en este momento, como les digo, estamos en zona de freno, alrededor de los $112.000. Tiene mucha lógica, ¿no? Después de haber hecho un gran movimiento alcista, de hecho, fíjense que el precio terminó rompiendo esta zona de resistencia que tenemos acá y en este momento estamos intentando mantener esta zona de resistencia. Si logramos, de soporte ya actualmente de resistencia quebrada. Al mismo tiempo, creo que tuvimos una gran subida y si tenemos alguna corrección no significa que el panorama vaya a cambiar. Lo importante a partir de ahora es mantener un poco la estructura para que el mercado se pueda reacomodar y a partir de ahí generar su siguiente movimiento. Esta lateralización es totalmente sana, es importante que suceda porque si no sucede una subida continua, esto después produce una bajada fuerte también. Que haya lateralización es súper valioso. Veremos a ver si tenemos fuerza suficiente como para poder mantenerlo. Entonces, temporalidad de 4 horas. Lo que yo tendría en cuenta en mayor importancia es que estamos cerca de la media móvil de 200. Creo que tranquilamente podríamos venir a contactarla de la zona de los $113.000. Recuerden la importancia que es para nosotros la zona de los $113.000. Voy a marcarlo en un punto, simplemente como para que ustedes lo tengan como referencia. Pero fíjense toda esta estructura de acá, toda esta estructura que tenemos acá, zona de los $113.000, para mí va a ser muy, pero muy importante. Veremos si finalmente alcanza el precio a llegar hasta ahí, pero por el momento creo que una zona de target podría ser tranquilamente la zona de los $113.000. En caso de continuar un impulso bajista, ahí lo veremos ya en temporalidad de 1 hora. En este momento en temporalidad de 1 hora estamos rebotando la zona de la media móvil de 200. Si bien tuvimos el quiebre de la media móvil de 200 en temporalidad de 1 hora, en este momento estamos rebotando justamente en esa zona. Creo que recuerden, la media móvil de 200 es una zona de reacción del precio, es una zona en la cual el mercado va a tender a lateralizar. Veremos a ver si tenemos la fuerza suficiente como para poder retomar esa intención de subida. En primera instancia, para buscar esa zona de los $113.000, por supuesto, tenemos que romper esa zona de máximo que estamos haciendo hasta el momento. Y al mismo tiempo, para poder sostener toda esta estructura, por supuesto, sostener la media móvil de 200. En caso de ruptura de la media móvil de 200, podríamos venir a buscar una breve intención bajista por el momento. Una intención bajista que podría llevarnos tranquilamente a la parte baja de toda la estructura, ¿no? A la zona de los vamos a hacer 111.000 o $111.500 podría tranquilamente. En este exacto momento estamos teniendo una divergencia bajista en temporalidad de 1 hora, pero el mercado no está logrando caer, eso es importante también. Y por último, al mismo tiempo, temporalidad de 15 minutos, esto lo vamos a nombrar también, estamos también en una estructura bajista con una zona de MACD bajista también, ¿no? Una zona de divergencia y el precio al mismo tiempo hizo una pequeña bajada, pero no está logrando caer tampoco por el momento y eso también es importante. Así que no pierdan, siempre digo lo mismo, los detalles que nos está dejando el mercado. Pero vamos a ver si finalmente, como les digo, podemos llegar por lo menos a la zona de los $113.000. Recuerden, no son líneas puntuales, no son 113.000 redondo, son zonas en las cuales el precio va a reaccionar.
Bien, pero es importante que lo tengan en cuenta. Y en caso de tener finalmente una corrección, podríamos primeramente trazar, sí, ¿por qué no? Un FIBO desde la parte baja hasta la parte alta. Y por qué no, la zona de los 110.200. Yo honestamente lo veo muy lejos por ahora. ¿Podría ser tranquilamente un target? Sí, tranquilamente podría ser porque es la zona de venir a retestear toda esta estructura que ya quebrada anteriormente. Pero la realidad es que sería un movimiento completamente bajista. Y yo creo que si el mercado finalmente cae hasta este nivel, la caída puede ser aún mayor. Entonces creo que la zona de los 110.300, como estamos viendo acá, sería demasiada caída. Podría esperar una caída quizás un poco menor, alrededor de la zona de los 111.000 dólares en caso de que suceda. Y aguantar ahí un poco el precio. Si el mercado logra aguantar, por más que haya una caída de la zona de los 111.000 dólares, la intención alcista puede aparecer y puede aparecer con mucha fuerza. Bien, a tener en cuenta cada momento bajista que nos dé el MACD. Si el MACD nos da momentos bajistas, pero el mercado no logra caer, eso es súper valioso porque nos puede dar la continuación alcista. Simplemente ese detalle para que tengan en cuenta. Gente, millón de gracias por estar siempre. A darle like, a suscribirse, a dejar comentarios y como siempre digo, éxitos en todos sus trades. Adiós.